Vamos a dar inicio entonces al módulo 2, retos en la etapa de desacumulación en América Latina. En esta sesión se presenta un panorama regional y los principales factores para tener en cuenta y para organizar la etapa de desacumulación en los sistemas de pensiones de la región. El módulo va a ser moderado por Manuel García, que también va a exponer en este módulo. Es consultor en la División de Mercados Laborales y Seguridad Social del BID. Es asesor técnico de la Red de Pensiones de América Latina y el Caribe y ha sido parte del equipo que administra el MOC, Pensiones en América Latina y el Caribe del BID. Manuel, lo invitamos a que se vaya acercando. Tiene 20 años de experiencia en el área de seguridad social y pensiones. Antes de su llegada al BID trabajó en APG, en Holanda, en México, AFOR 21, en el Banco Mundial, en la Corporación Financiera Internacional y además también en Yale School of Management en Estados Unidos. Durante su carrera ha sido además académico en México y Chile. Es economista graduado del ITAM en México y posee una maestría en Economía Internacional y del Desarrollo de la Universidad de Yale en Estados Unidos y a su vez una maestría en Economía de las Pensiones y Envejecimiento de la Universidad de Tilburg en Holanda. Manuel García será entonces el moderador. Lo van a estar acompañando, reitero porque dije moderador únicamente, pero también Manuel oficiará como panelista en este módulo. Lo va a acompañar Luis Felipe Jiménez, que es superintendente delegado para pensiones de Colombia. Luis Felipe, por favor. Se ha desempeñado como asesor del despacho del superintendente financiero y fue consultor en la práctica global social, urbana, rural y de resiliencia del Banco Mundial. Se desempeñó como director de estudios económicos de Asofondos y tiene amplia experiencia en el manejo de riesgos de fondos de pensiones y fiduciarias. Es economista de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en matemáticas aplicadas de la misma universidad y maestría en políticas públicas de la Universidad de Georgetown en Estados Unidos. También integra este módulo Jorge Mogrovejo, que es superintendente adjunto de AFP de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP de Perú. Además, es primer vicepresidente de AIOS. Jorge, lo tenemos por allí. Es funcionario de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP desde hace más de 20 años. Fue presidente del Fondo de Seguro de Depósitos entre el 2014 y el 2016. Trabajó por 2 años en el BIS, en el Financial Stability Institute, perdónenme, en inglés no es el... es más fácil relatar a la selección de Corea y Japón a veces para mí que leer rápido en inglés. Así que les pido disculpas a todos. En Basilea, Suiza, y es miembro del directorio de la Superintendencia del Mercado de Valores entre el 2010 y el 2012. Es licenciado en Economía y abogado de la Universidad Católica del Perú, máster en Gestión de Políticas Económicas de la Universidad de Columbia en Nueva York. Y también integrará este módulo Olga Fuentes, que es intendenta de regulación de la Superintendencia de Pensiones de Chile desde septiembre de 2014. Se desempeñó como jefa de la División de Estudios de la Superintendencia entre los años 2009 y 2014. Olga, la invitamos a... Muy bien. Es autora de diversos artículos en el área de las pensiones y actualmente es vicepresidente de la International Organization for Pension Supervisors, IOPS. Entre 2007 y 2009, además, fue asesor senior en el Ministerio de Hacienda de Chile. Es ingeniero comercial con mención en Economía de la Universidad de Chile y magíster en Finanzas de la misma universidad y posee además el grado de doctor en Economía de la Universidad de Boston. Los voy a dejar entonces con Manuel García. Muchas gracias. Bien, vamos a empezar entonces el panel. Yo tengo la tarea de dar, además de ser el moderador de este panel, darles una pequeña revisión, ¿sí?, muy abuelo de pájaro,
¿sí?, de cuáles son los retos, digamos un panorama de cuáles son los retos en la etapa de desacumulación en la región. Así que lo que quisiera hacerlo es, en efecto, hacerlo de manera bastante sucinta para dejar sobre todo espacio para nuestros 3 panelistas de lujo que tenemos aquí y sobre todo dejar algún espacio para sus preguntas. Ahora, la verdad es que como ya todos empezaron a percibir, ¿sí?, con algunos mensajes en las sesiones anteriores, la verdad es que las noticias no son tan buenas cuando empezamos a analizar qué es lo que está pasando con la etapa de desacumulación en la región, ¿sí? Así que, digamos, antes, desde la apertura del evento se mencionó que los mercados de rentas vitalicias realmente no están funcionando, solamente hay un caso en América Latina y va a estar representado en este panel, ¿sí?, donde el mercado de rentas vitalicias es pujante, ¿sí?, pero en realidad en el resto no están funcionando por diversas razones. Y además este es un fenómeno mundial, no solamente en el caso de América Latina, pero en el caso de América Latina existen algunas particularidades que lo hacen inclusive un poquito más complejo que en otros países, ¿sí? Así que, digamos, hay otros productos, retiros programados, etcétera, que también tienen sus problemas, ¿sí? Pero, digamos, antes de ir para allá, ¿sí?, en este ambiente tan complejo y un panorama un poquito sombrío, quisiera invitarlos a dar un paso atrás, ¿sí?, y hacernos algunas preguntas relevantes, y básicamente es ¿cuáles son los riesgos relevantes en la etapa de desacumulación, pero también en la etapa de acumulación, ¿sí?, para entender la interacción entre ambas y cuál es la relación particularmente con el diseño de la etapa de desacumulación? ¿Quién asume esos riesgos? ¿Sí? Y cómo se administran esos riesgos. Y voy a tocar algunos temas que ya se han tocado también para ponerlos en perspectiva. Bueno, básicamente en la etapa de acumulación tenemos 2 riesgos fundamentales, hay otros, aquí me concentré en estos 2, que es el riesgo de mercados laborales, que la gente sí ahorre, pero que no ahorre todo el tiempo porque se queda desempleada, porque transita entre la formalidad y la informalidad por diversos periodos. Y, por supuesto, sí, que los ahorros financieros, sí, no tengan el retorno que se está esperando. En la etapa de desacumulación tenemos bastantes más riesgos. Además, no solamente bastantes más en número, ¿sí?, sino que es una etapa donde los trabajadores ya no son trabajadores, en realidad, ya no tienen la flexibilidad de reaccionar, ¿sí?, ante estos riesgos. Entonces tenemos básicamente un riesgo de conversión, ¿sí? Al llegar a la etapa de retiro, movimientos en las tasas de interés, ¿sí?, pueden generar cambios significativos en el tamaño de la pensión, de longevidad, que ya lo hemos hablado un poco, de inflación, de mercados financieros, dependiendo de las características del producto, y de solvencia también, dependiendo quién esté administrándolo. Ahora, ¿quién asume estos riesgos? Sí, bueno, básicamente aquí tenemos la separación tradicional entre beneficios definidos, donde la mayor parte de estos riesgos los está asumiendo un patrocinador, ¿sí?, o sponsor, y contribuciones definidas, donde esos riesgos se están transfiriendo, ya lo mencionó Daniel, se están transfiriendo básicamente al individuo durante la etapa de acumulación, ¿sí? Y bueno, quiero mencionar esto además porque en esta ocasión tenemos varios países, que es la primera vez que están con nosotros, del Caribe, y que tienen esquemas de beneficios definidos, así que mi presentación va a cubrir ambos tipos de esquemas en general. Sí, también existen las pensiones no contributivas, y en ese caso es la sociedad en su conjunto quien está, sí, digamos que está compartiendo el riesgo o cubriendo ese riesgo, y en la etapa de desacumulación, bueno, depende básicamente de las características del producto. ¿Cómo se administran los riesgos? Bueno, aquí tenemos el tema del que ya nos habló Daniel. Básicamente hemos inventado en términos de ingeniería financiera 3 maneras de abordarlo: la diversificación, las coberturas, el aseguramiento. No voy a profundizar, Daniel, es precisamente el tema que tocó Daniel esta mañana. Las transferencias de riesgos, básicamente transferirlas a otra institución, puede ser una compañía de rentas vitalicias o una aseguradora. Adicionalmente existen, digamos, otras herramientas, particularmente en la caja de herramientas del regulador o de quien está diseñando esto, que es elementos de compartición de riesgos, cambios paramétricos, edad de retiro, contribuciones, etcétera, que permiten también administrar los riesgos, particularmente los riesgos sistemáticos, ¿sí?
de los esquemas de pensiones. Entonces, básicamente, si pensamos en estas tres preguntas, ¿sí? Y vemos una renta vitalicia, bueno, básicamente, voy a empezar de abajo para arriba, básicamente es una transferencia del riesgo, ¿sí? De parte de quienes están comprando, ¿sí? La renta vitalicia hacia una aseguradora, ¿sí? Es un producto de tipo, no es un beneficio definido en la definición estricta, pero es un producto de tipo, beneficio definido, y que nos cubre el riesgo de longevidad, inflación, etc. ¿Sí? Pero el primer mensaje que les quiero dejar es solo una manera de administrar, de empaquetar estas tres preguntas, ¿sí? Particularmente una manera que está siendo problemática, ¿sí? en la región y en el mundo en realidad. Pero hay otras maneras de empaquetar o desempaquetar, ¿sí? Y contestarnos estas tres preguntas. Otro tipo de productos, nuestra colega de la OSD más adelante va a hablar, por ejemplo, de otro tipo de productos y otro tipo de innovaciones que se están dando en el mundo. Ahora, este gráfico ya lo vieron, ¿sí? Dejaremos de ser colegas, pero básicamente quizás reforzar uno y lo puse en negritas, ¿sí? El riesgo de longevidad, porque este es el contexto en el cual, ¿sí? De aquí en adelante, cualquier responsable de políticas públicas, es el contexto en el que nos estamos enfrentando. ¿Sí? Básicamente, simplemente para reforzar el mensaje, ¿sí? América Latina es donde el envejecimiento se está presentando de manera más acelerada, y esto es muy impresionante, ¿sí? Muy impresionante. Antes que América Latina va a ser la primera región en el mundo, ¿sí? Donde 1 de cada 3 personas, ¿sí? Va a tener más de 65 años. Y esto va a suceder mucho antes que el resto de los países y por ahí del 2080. ¿Sí? Entonces, digamos, este es de lejos, ¿sí? El principal reto. Ahora, como aquí los responsables de política pública que están presentes saben, el adaptar un sistema de pensiones, diseñar, adaptar o reformar un régimen de pensiones es básicamente una tarea de la más alta sofisticación de ingeniería social, ¿sí? Y básicamente, hay muchas maneras de abordar esto, pero hay 3 objetivos deseables que se tienen que lograr, ¿sí? Cuando estamos analizando los sistemas, y estos presentan además trade-offs marcados para los responsables de política pública. Uno es el tema de la sostenibilidad financiera, la suficiencia, ¿sí? O sostenibilidad social, ¿sí? Que le llamamos también, y la cobertura, ¿sí? Y como hemos visto en otras reuniones, los países de la Red PLAC, en general de la región, parten desde lugares diferentes en términos de este espectro de trade-offs. Básicamente los países en general, están, ¿sí? Sobre todo con retos de sostenibilidad financiera, ¿sí? Argentina, Brasil, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, etcétera, y los países del Caribe, ¿sí? Están ahí. Los países de C, sobre todo, tienen problemas de suficiencia, y los países, y el tema de la cobertura en realidad es un tema que le pega a ambos tipos de diseño. Y ahora vamos a ver en qué sentido. Aspectos institucionales también, por supuesto, temas de gobernanza, la estabilidad en la regulación, etcétera. El formato se cambia bastante. No lo teníamos así, pero básicamente, ya para entrar en materia de la etapa de desacumulación, o sea, la etapa de desacumulación, el diseño de la etapa de desacumulación es relevante en cada uno de las esquinas de este triángulo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en términos de sostenibilidad, los temas que estoy citando aquí, reglas de indexación, reglas, ¿sí? De cuánto vale cada peso que estoy aportando al sistema, lo que se llaman los accruals, las reglas o regulaciones sobre las tasas de descuento, la existencia de tablas de mortalidad y qué tablas de mortalidad y la definición que se están utilizando, y otras, las reglas de fondeo, por supuesto, son temas que afectan bastante o directamente el tema de la sostenibilidad financiera, ¿sí? Por otro lado, en países DC, el tema de cuál es la arquitectura o las modalidades, ¿sí? Que se permiten de productos de retiro, ¿sí? Si se permite retiros a suma alzada o lump sums, ¿sí? También temas de reglas de indexación que típicamente están en la ley, en algunos países en la Constitución, como vamos a ver, ¿sí? Estos son temas que le pegan directamente a la suficiencia, ¿sí? Y el caso de la cobertura es un caso, ¿sí?
donde también ambos hay retos tremendos, ¿sí? Por el lado tanto de países de B como de países de C. Y básicamente por esto me refiero a la baja cobertura que existe en los países. Aquí hay digamos, un sentido inverso, ¿sí? En donde baja cobertura en la etapa de acumulación, ¿sí? Tiene tremendas consecuencias para la etapa de desacumulación, perdón. Entonces, por ejemplo, en los países DB, donde existen los famosos vesting periods o periodos mínimos de cotización, ¿sí? La baja cobertura, ¿sí? Genera una serie de subsidios cruzados tremendos en estos sistemas, ¿sí? O inequidades, y por el lado de países DC, bueno, unos segmentos muy amplios de la población sin acceso a la desacumulación. Y aquí está quizás la gráfica más importante que les voy a mostrar, que es precisamente derivado de este tema, de este problema que tenemos de cobertura, ¿sí? Aquí lo que les estoy mostrando es el número de pensiones, el gráfico, la raya azul es Chile y la raya roja es Perú, la raya amarilla es Colombia, y básicamente estamos mostrando el número de personas, ¿sí? Que se están pensionando, que tienen una pensión de vejez, ¿sí? Desde el inicio de operación, estamos controlando por el inicio de operación de la etapa de desacumulación. Y a mí me parece que esto es bastante contundente. Las personas en nuestra región, aquí tenemos 2 países, pero en realidad, porque son los que tenemos experiencia, ¿sí? Pero en realidad en el resto de la región se podrían replicar este tipo de gráficos. O sea, vemos que las personas no se están pensionando. Entonces, vamos a hablar de la etapa de desacumulación, pero tenemos que estar bien conscientes cómo estamos llegando a la etapa de desacumulación. O sea, que hay un tema de demanda de productos, ¿sí? Entonces, si vamos a hablar de que un mercado de rentas vitalicias que no está funcionando, bueno, de entrada tenemos un problema de demanda, ¿sí? Si nos ponemos técnicos en ese aspecto, ¿sí? Entonces, en ese sentido, aquí son bien relevantes, ¿sí? Los aspectos, por ejemplo, que mi colega María Teresa y otros estaban analizando de qué cosas se pueden hacer en la etapa de acumulación para resolver un problema que tiene efectos en la etapa de desacumulación, ¿sí? Entonces, como segundo mensaje, finalmente, no quiero detenerme mucho, les había dicho que el panorama no es muy alentador, y en efecto la etapa de desacumulación ya propiamente dicha, ¿sí? Enfrenta tremendos retos. Ya hablé del problema de la demanda, pero la verdad es que el problema el mercado de rentas vitalicias también tiene un problema de oferta, ¿sí? Bastante complejo, y un contexto regulatorio bastante complejo y económico bastante complejo, con tasas de interés que han venido bajando secularmente, expectativas de vida al alza, etcétera. Todo esto que pone a las proveedoras de rentas vitalicias en una situación bien compleja. Cada vez es más caro ofrecer una garantía o garantías del estilo de las que ellos ofrecen. Y así que básicamente los mercados de rentas vitalicias no son funcionales, excepto en el caso de Uruguay, también existen rentas vitalicias, pero es básicamente el Estado quien tuvo que entrar a completar un mercado que no existía, y hay algunas noticias bien interesantes que también vamos a analizar. Y hay otros productos, decíamos, los retiros programados. Sin embargo, estos productos son el diseño se podría mejorar bastante, digamos, no cubren el riesgo de longevidad, típicamente, ¿sí? Se dejan herencias excesivas con este producto. Entonces también hay básicamente, esas renta vitalicia y retiros programados son la base, ¿sí? Ahora hay combinaciones de estos, pero a veces inclusive hay demasiadas combinaciones, como en algún momento en el caso de Perú, que han generado confusión. Entonces no está claro, tenemos que hablar también de la arquitectura de elección, de cuál es el default, ¿sí? de estos productos. Hay temas de tablas de mortalidad, ¿sí? Que se utilizan y que están desactualizadas. En general, que yo conozca, hay solamente un país que utiliza tablas de mortalidad dinámicas en América Latina. Hay otros riesgos, les decía, que hacen particular el problema en América Latina, y aquí tenemos el caso de los riesgos legales y judiciales, por ejemplo, en Colombia, ¿sí? Donde también las pensiones se tienen que, por
por una reglamentación que está a nivel constitución, se tienen que indexar el salario mínimo, ¿sí? Ese es un tema, pero adicionalmente ha habido una serie de riesgos judiciales mediante los cuales las Cortes han otorgado pensiones de sobrevivencia, o sea, pensiones de sobrevivencia, no solamente posteriores a la firma del contrato, no solamente a las esposas, sino inclusive a una tercera generación, y otros problemas de los que ya habló. Así que, por si fuera poco, ¿sí?, ha habido algunos digamos, desarrollos en algunos países, particularmente en el caso del Perú, que le han puesto fin, aquí le llamo el fin de la etapa de desacumulación, y esto se está discutiendo en Costa Rica, ¿sí?, en este momento. Entonces, básicamente, voy a ir muy rápido aquí porque Jorge nos va a profundizar a nivel agregado. Estos son datos de una encuesta que hicimos nosotros. Mi colega Lucas ha estado metido en un equipo donde la AFP más grande, ¿sí?, de Perú prestó sus datos, ¿sí?, y vemos ahí que básicamente en abril del 2016, cuando se promulga la ley que permite que los trabajadores retiren el 95.5%, ¿sí?, se disparan, pero lejos los retiros, ¿sí?, de ese fondo. Entonces esto es algo tremendo. En la línea verde, que son las rentas vitalicias, vemos cómo van hacia abajo. Ahora, en la encuesta tenemos algunos resultados interesantes que queríamos compartir, porque esta encuesta nos dice que a 24 meses de haber pasado esta regulación, ¿sí?, y haber ejercido el derecho a retirar los fondos, el 13% ha consumido completamente, ¿sí?, su saldo. El 28% lo ahorró. Ahora voy a hablar un poquito más de eso. El 9% lo había invertido y el resto tenía una combinación de todas estas. Ahora, del 28% que lo ahorró, ¿sí?, el 11.3%, ese es el gráfico, lo metió en una cuenta transaccional, ¿sí?, donde le están cobrando mucho más comisiones, no tiene rendimientos, no está ajustado por inflación. El 47.9% lo metió en un banco, en algún tipo de cuenta que le genera, pero sabemos que si comparamos los resultados de los bancos, de las cuentas tradicionales versus lo que le ofrecía la AFP, seguramente están saliendo perdiendo, ¿sí? Ahora, más de la mitad de quienes retiraron los fondos lo hicieron porque no confiaban, el tema que ya se tocó también, no confiaban en las AFPs, o creían que tomando el control lo podían hacer mejor, ¿sí? Sin embargo, a 2 años, el 30% de estos que habían ahorrado, ¿sí?, nuestra encuesta indica que no sabían qué retorno habían recibido. Entonces aquí hay una contradicción tremenda, ¿sí? Y el 65% de los que habían invertido algo no sabían, no habían evaluado, ¿sí?, en realidad si esta decisión había sido la correcta o no. Y finalmente, ¿sí?, se sienten tranquilos. ¿Sí? Aquí no ha pasado nada, todo está bien, recibimos el dinero, ¿sí? Entonces yo creo que los individuos están tranquilos, no creo que sea el caso de los reguladores. Acá Jorge nos va a contar, pero ve, los individuos, y también Matthew tocó estos temas, o sea, los individuos claramente tienen una preferencia, ¿sí?, de comportamiento por recibir los fondos, pero eso genera un problema de política pública tremendo. Entonces, finalmente, para terminar y pasar rápidamente al panel, no todos son malas noticias, ¿sí? Existen mejores prácticas en la región y Olga nos va a platicar de una de ellas, que es el caso del SCOMP en Chile. Existen algunos instrumentos que se han estado generando y aquí el caso de Uruguay es bien relevante y nos van a contar eso durante el resto de la conferencia. Y algunas innovaciones y casos de éxito recientes de cómo empaquetar esos riesgos. Aquí cierro el círculo, no voy a profundizar en eso, nuestra colega de la OECD nos va a hablar un poco de eso y otros, ¿sí? Pero hay maneras, ¿sí?, hay innovaciones, ¿sí?, y esta conferencia los vamos a estar tocando. Y también hay nuevas tecnologías, ¿sí?, nuevas tecnologías y maneras de acercarnos a los afiliados. Entonces, blockchain, big data, temas de economía del comportamiento. Entonces, básicamente, no todos son malas noticias, ¿sí?, y por eso estamos aquí, digamos, tratando de poner este panorama, ¿sí?, y tratando de ponernos de acuerdo en qué sigue. Así que, bueno, con eso era lo que yo les quería contar. Le voy a dar la palabra a Luis Felipe. Manuel, muchas gracias. Álvaro, muchas gracias por la responsabilidad de las presentaciones después de almuerzo. Bueno, yo creo que en Colombia tenemos un problema grande en la etapa de desacumulación y les voy a contar un poco cuáles han sido
algunas de las conclusiones que han salido de todas las discusiones dentro de, digamos, que hemos tenido con reguladores y todos los agentes que tienen algo que ver con el diseño del sistema. El BID nos ha acompañado mucho en las últimas discusiones, entonces hemos comenzado a hablar mucho de principios y yo creo que el principio que rige esta presentación es, primero tenemos que diseñar productos de desacumulación que sean estables y que sean estables, mejor dicho, me refiero a que sean estables por dos razones, con dos características. Uno, que sean vitalicios, es decir, no podemos diseñar productos que en algún momento agoten las cuentas de ahorro individual. Y lo segundo es que la mesada sea relativamente estable, es decir, lo que uno tampoco quisiera es que la etapa de desacumulación fuera reduciendo, la mesada se fuera reduciendo conforme pasa el tiempo hasta unos niveles que no sean suficientes. Entonces, habiendo dicho eso, quiero pasar a dos mensajes que hemos, digamos, las dos principales conclusiones que creo que han salido de algunas de las discusiones que hemos tenido. Estaba esperando que pasaran. Listo. Lo primero es, debemos comenzar a pensar en mecanismos que involucren mutualidades. Es decir, desacumular vía cuentas de ahorro individual es demasiado costoso para los afiliados y es demasiado costoso para el sistema. Ahora voy a entrar un poco en detalle al respecto. Y lo segundo es, venimos en un esquema en el cual tenemos contratos individuales, contratos uno a uno por persona a persona, que también involucran muchos riesgos. Y esto estoy hablando de rentas vitalicias, es decir, la renta vitalicia involucra muchos riesgos. Y aquí voy a dejarles una pregunta y es, ¿deberíamos comenzar a migrar a esquemas mucho más colectivos que involucren menos riesgos? Y ahora también voy a enfatizar un poco en qué es lo que estoy hablando. El caso colombiano, ¿qué tenemos? En el caso colombiano tenemos dos formas de desacumular. Lo primero son las rentas vitalicias y lo segundo es un retiro programado. Si ustedes ven las cifras de Colombia en los últimos 4 años, hay 80.000 personas en el régimen de ahorro individual que han cumplido requisitos para solicitar una pensión, de las cuales únicamente el 19% ha elegido o está desacumulando vía una renta vitalicia. De este 19%, la mayoría son de invalidez y sobrevivencia y solo 3.000 rentas vitalicias, solo 3.000 personas están desacumulando en vejez vía rentas vitalicias, siendo que de estas 80.000 cerca del 60% son jubilados por vejez. Y esto es el reflejo de una falta de apetito del lado de la oferta, ya no de la demanda, y es, en Colombia hoy en día las personas no pueden escoger entre rentas vitalicias y retiro programado porque hay una falta de apetito por las compañías aseguradoras de este tipo de productos de rentas vitalicias, entonces estamos migrando a todos los afiliados hacia un esquema que ahora vamos a ver es subóptimo. Por el otro lado, el esquema de retiro programado en Colombia incluía un seguro de mortalidad que hoy en día ha fallado. Es decir, todas las personas cuyo ahorro llegaba a un nivel cercano al valor de una renta vitalicia a salario mínimo, que es el valor mínimo de una renta vitalicia en Colombia, debían trasladarse a renta vitalicia. Pero por la escasez de mercado de rentas vitalicias, este seguro de mortalidad que estaba consignado en la ley no está funcionando. Entonces, aquí, para divertirnos un poco, decidí ponerles un poco de distribuciones de probabilidad. Esta es la distribución de probabilidad de muerte de hombres y mujeres a las edades de pensión en Colombia, a las edades del régimen de reparto realmente, pero se han vuelto unos parámetros bastante significativos para el régimen de ahorro individual. Y quería decirles un poco cuáles son los costos de desacumular en mecanismos de cuentas individuales. Y creo que los costos son dos. El primero es reputacional, porque el día que comencemos, esta mañana hablaban de los sistemas no están preparados para la fase de acumulación, no están preparados para la fase de desacumulación, y yo creo que hay una tercera fase para la cual no están preparados los sistemas y es para la fase de descapitalización, y es cuando los afiliados que están desacumulando en cuentas de ahorro individual comiencen a quedarse sin ahorro. Veamos un poco cuánto vale este costo. Es decir, si uno desacumulara con el esquema que presentaron esta mañana, sin incluir el seguro de longevidad, con selfies a 20 años, la probabilidad de una mujer que desacumule con un producto que le ofrezca una renta durante 20 años,
la probabilidad de quedarse, de tener algún periodo sin mesada pensional es del 80%. En el hombre es del 53%. Esto, visto de otra forma, es el 80% de las mujeres es probable que se queden sin mesada pensional en algún momento de su vida, o el 53% de los hombres. Paso a la distribución conjunta, aquí estamos hablando del 67%. ¿Cómo desacumulamos en Colombia? En Colombia calculamos el retiro programado como si fuera la prima pura de riesgo de una renta vitalicia. La recalculamos anualmente y eso venía hasta hace 2 años, veníamos utilizando tablas de mortalidad, que eso es algo que tenemos que reevaluar, es decir, estamos usando tablas de mortalidad dentro de un producto en el cual no hay mutualidad, no hay pooling. Y hacemos el recálculo anualmente, sin embargo, el recálculo no alcanza a cubrir los riesgos de mortalidad que tienen los afiliados. Estamos hablando que con el retiro programado como se calculaba hasta hace 2 años, la probabilidad de quedarse sin mesada en algún momento de la población colombiana era del 51.7%. Que esto es escandaloso, es decir, 52% de las personas que se estaban desacumulando en algún momento van a quedar sin mesada. Hicimos una modificación en tablas de mortalidad, incluyendo mejoras en la mortalidad, cambiamos la tasa de interés técnico, la tasa de descuento, incluimos beneficiarios y llegamos a una probabilidad de descapitalización del 10.7%, pero a un costo enorme, es decir, subimos alrededor de 12% el costo de un retiro programado, que si lo hubiéramos hecho con un producto con mutualidad, no habríamos tenido ese costo del 12%. ¿Por qué lo hicimos? Porque creemos que debemos reducir esta probabilidad y es más transparente decirle al afiliado hoy en día, a los 62 años, que le va a costar más su pensión, a decirle a los 90 que en algún momento no va a tener pensión, porque ese riesgo no creo que esté dentro de los PIGs y los flujos de caja de los afiliados. Entonces, para darles un poco, ya para poner, creo que huí un poco con la idea de Daniel de esta mañana, sí es posible pensar en mecanismos que integren los dos esquemas, un esquema mutual y un esquema individual. Si ustedes ven esta gráfica, aquí lo que hicimos fue, pensemos en un esquema en el cual se desacumula unos años con una cuenta de ahorro individual, heredable, y después de unos años se incluye una renta vitalicia. Aquí lo calculamos obviamente a una prima pura de riesgo, no hay mercado en Colombia, no podemos tener datos mucho más ciertos. Pero ustedes lo que ven es, por ejemplo, entonces el dato para los 90 sería ese mismo producto con desacumulación individual hasta los 90 años y de ahí en adelante con desacumulación mutual. Esto lo que quiere decir es que uno puede diseñar productos. En los primeros años de vida, la individualidad no es costosa. No es costosa porque la probabilidad de vida condicional a la edad de pensión es casi 1. Es decir, en estos primeros años de vida la individualidad no es costosa. Entonces sí podemos comenzar a diseñar productos, y muy en línea con lo que decía María Teresa en el panel anterior, es diseñar productos que le interesen a las personas, porque lo que también hemos identificado es que la heredabilidad es un punto muy importante dentro de estos esquemas de desacumulación. Pero ahora, para irnos para el otro lado, si nosotros queremos cubrir todos los riesgos de mortalidad de los afiliados, hoy en día las tablas de mortalidad en Colombia llegan hasta los 115 años, no son tablas dinámicas, pero hoy en día estaríamos hablando de cubrir el riesgo de mortalidad hasta los, pongámosle, 97 años, tiene un costo cerca del 12%, que no lo tendría si comenzamos a pensar en esquemas mucho más mutuales. Entonces, esto era lo que yo les quería contar del lado, digamos, del primer mensaje, y es, tenemos que comenzar a pensar en esquemas mutuales, porque la individualidad tiene los dos costos, uno financiero y tiene otro costo que es reputacional, que era el que hablaba inicialmente. Ahora, con la segunda pregunta, y es, encontré estos gráficos, deberíamos comenzar a empaquetar contratos individuales y comenzar a desempaquetar los riesgos. Y comencé a encontrar estos gráficos en los cuales es un paper en el cual nos dice cuál es la volatilidad de las reservas para distintos niveles de pooling. La conclusión del paper es que con un pool cercano a 1000 rentas vitalicias por cohorte ya tenemos una volatilidad adecuada
para los primeros años de vida, la volatilidad se incrementa a partir de los 95 años, pero digamos, los autores consideran que la volatilidad ya es adecuada. Pero también encontré muchas regulaciones en las cuales, con pools por debajo de 2.000 rentas vitalicias, de 5.000 o de 10.000 rentas vitalicias, se obliga a las aseguradoras a incrementar las reservas. ¿Eso qué quiere decir? Que uno necesita pools, en el mejor de los casos, al menos de 5.000 rentas vitalicias. En un país como Colombia, en el cual estamos generando 1.000 nuevos pensionados en el régimen de ahorro individual, hacer un pool de 5.000 rentas vitalicias para un cohorte es complejo. Es decir, no es evidente en un país que tiene 12.000 potenciales rentas vitalicias al año hacer un pool de 5.000 personas, y eso lo que implica es que necesariamente en las reservas de las aseguradoras vamos a tener mucha volatilidad. Y si tenemos mucha volatilidad, eso va a ser inmediatamente traducido en una falta de apetito por rentas vitalicias, o va a ser traducido en un enorme costo para las rentas vitalicias. Entonces, este tema tenemos que comenzar a pensarlo. En Colombia ya hemos comenzado a pensar en esquemas de licitación de rentas vitalicias de los siguientes meses. Esto ya se está haciendo en el sector bancario, es decir, el sector bancario obliga a que cada crédito tenga un seguro de vida relacionado. Hoy en día hay licitaciones de esos seguros de vida para los siguientes meses. Pero esto tenemos que comenzar a pensarlo, porque realmente para cualquier aseguradora es complicado hacer un pool, y aquí estamos hablando de poblaciones homogéneas. Cuando comenzamos a meterle toda la heterogeneidad que tenemos en las poblaciones de Colombia, salario mínimo, hombres, mujeres, esto realmente vamos a necesitar un pool muchísimo más grande. Y lo tercero que les quería contar es, hoy en día, adicionalmente, las rentas vitalicias estaban incluyendo una multiplicidad de riesgos. Y que tenemos que comenzar, aquí extralongevidad realmente es el riesgo de mortalidad, pero aquí tenemos que comenzar a pensar cómo los desempaquetamos y qué rol juega el Estado en cada uno de estos riesgos. Cuando hablamos aquí de deslizamiento, en Colombia las pensiones de salario mínimo tienen que estar atadas al crecimiento del salario mínimo, que siempre crece en términos reales. Esto implicaba una complejidad enorme para las aseguradoras, porque no hay ningún título que calce estos riesgos. Entonces el gobierno hoy en día ya tiene un mecanismo de reaseguramiento de este riesgo que ha permitido dinamizar el mercado solo en una aseguradora. El resto no lo vimos dinamizado, pero tenemos que comenzar a desempaquetar estos riesgos y evaluar dónde hay apetito del sector privado, dónde hay apetito del gobierno, y comenzar a pensar si el rol del gobierno debería ser un rol asegurador, o deberíamos comenzar a pensar en el gobierno como un rol mucho más de reasegurador en última instancia, en todos estos riesgos donde el privado realmente no tenga apetito, o donde no puedan ser, y donde realmente no puedan ser asegurados. Entonces, esos son los 3 mensajes que quería dejarles esta tarde. Muchas gracias. Gracias, Luis Felipe. Jorge, por favor. ¿Me oyen? Ok. Sí, voy a presentarles los retos en la etapa de desacumulación en América Latina, en el caso peruano, que me apena decirlo, pero es el caso que no hay que seguir. Lo que va a pasar en el futuro es impredecible, pero creo que es interesante ver cómo llegamos a eso. En el año 2016 cambió radicalmente la desacumulación en el sistema privado de pensiones. Hasta ese año, al igual que en Chile, era obligatorio optar por una renta vitalicia o un retiro programado. Y lo que había era, para aquel que tenía una cuenta muy baja, más o menos $1.500, se permitía llevarse el 100% del dinero. El problema era que ese límite era muy bajo, entonces habían muchas cuentas de más de 1.500, digamos 2.000, 3.000, 4.000. Quien sabe de renta sabe que con $5.000 no sacas una renta vitalicia para nada interesante, y le hizo mucho daño reputacional al sistema gente que aparecía con pensiones de $50, $100, dice, pensiones de hambre, es la culpa del sistema. ¿Será que me cobran mucho o invierten mal? Ese era un poco el escenario que había, y además recuerden que un sistema joven va a votar gente que ha acumulado poco o que tiene bonos de reconocimiento del Estado, de compensación del tiempo que estaba en el otro sistema, que no va a equiparar lo que hubieran ganado ahorrando en el sistema privado. Ese era el statu quo.
los cambios legales se dan en medio de una crisis reputacional del sistema. Y todo viene por una cosa de lo más anecdótica. La superintendencia, como parte de sus obligaciones, debe publicar tablas de mortalidad periódicamente. Y estaba sacando una tabla que le encargó a Deloitte España. Y el error fue una conferencia de prensa. No hay que hacer conferencia de prensa por temas muy técnicos. No lo hagan. O sea, yo cuando he sido supervisor bancario jamás hicimos conferencia por una tabla de provisiones. O sea, nadie va a entender nada. Se hace la conferencia y una pregunta es fatal. El periodista pregunta, ¿y con esta tabla las pensiones van a ser menores? Y el funcionario responde, sí. Y falso, porque es para calcular reservas. La tarificación es en base a las tablas de cada compañía. Es al revés. La nueva tabla iba a hacer que las compañías reservaran más y protegieran al pensionista. Bueno, lo cierto está que los periódicos titulares, superintendencia reduce las pensiones, atropello contra los pensionistas, los políticos se levantan. Fue una tormenta perfecta que llevó a la renuncia del superintendente, el cual no puede defenderse, además estaba de viaje cuando lo cuestionaba, fue horrible. Se va y viene el proyecto de ley que dicen, es que por cierto era proyecto de la superintendencia, les contaba el límite para sacar el dinero, de subir de 1.500 a una cantidad razonable. Y en el Congreso dicen, ¿por qué 2.000, 5.000? Que sea todo. Y esta ley se tramita en los meses electorales. A poco tiempo de cambio de gobierno, la superintendencia con superintendente encargado, debilitada, fue un escenario bien complicado. Y salen las leyes que permiten que la gente se lleve el dinero al jubilarse. Entonces los cambios en estas leyes fueron la opción de retiro lump sum. ¿Por qué 95.5? Porque el 4.5 va para prestaciones de salud, que a todo esto le ha metido un hueco tremendo, porque puede haber cuentas muy pequeñas donde 4.5 es nada para asegurarle salud hasta su muerte a los que se están retirando. Se permitió retirar, romper los retiros programados que habían. Gente que tenía reprogramado dijo, ¿dónde está el dinero? Me lo llevo. Y se permitió, eso sí también fue una barbaridad, a los afiliados activos, ya no jubilados, retirar hasta 25% de la cuenta de ahorro en la AFP para una cuota inicial de primera hipoteca o para amortizar un primer crédito hipotecario. Se fueron más de 500, 600 millones de dólares rápidamente de la gente que dijo, con esto reduzco mi hipoteca, yendo en contra de todo precepto previsional, que el dinero es para la jubilación y no para comprarme casas. Entonces, esto fue la parte de las leyes que salen el año 2016. Pero este efecto del 95.5 se combina terriblemente con lo que ya existía de regímenes de jubilación anticipada. Vieron un cuadro que mostró Manuel que hay un pico muy largo. Lo que debería llamar la atención es, ok, si se venían jubilando así y ahora se ganan el dinero, debería ser la misma cantidad, pero que se... ¿Por qué da un pico? Porque existían estos regímenes de jubilación anticipada. Uno de ellos, que es único en la región, salvo México me parece, que es el de cesantía, que permitía que con solo acreditar un año sin hacer aportes, que no es lo mismo desempleo, un año sin hacer aportes, 50 años mujeres, 55 hombres pudieran jubilarse. Pero antes del 95.5, esto significaba recibir una pensión. Entonces lo que sucedía con alguien de 50 años o 55 es que su capital no es tan grande y la pensión debía arrancar a los 55-50 hasta la muerte, por tanto, actuarialmente ese monto era pequeño. Entonces poca gente se acogía a este régimen, o en todo caso podían, me parece, últimos años, sacar la mitad. Pero cuando combinamos el 95.5 con la jubilación anticipada por desempleo, significaba llevarse el dinero con solo acreditar un año sin hacer aportes. Y esto es, en un país como el Perú es muy fácil, porque el trabajador promedio hoy trabaja en una empresa formal, mañana es informal, pasado recibe recibos profesionales, le llamamos cuarta categoría, después tiene desempleo total. Entonces, el trabajador promedio peruano tiene un recorrido de lo más variado y probar 12 meses de no hacer aportes es facilísimo. Sabemos de historias de gente que le decía a su empleador, sácame de planilla, me pagas por recibos y me llevo el fondo de pensiones. Eso empezó con fuerza el año 2016-17. Y luego estaba otro régimen llamado jubilación anticipada ordinaria, que permitía jubilarse a cualquier edad, pero acreditando una tasa de reemplazo de 40%. No fijaba edad porque para tener 40% de reemplazo había que acumular bastante. Esto estaba pensado para el tipo de 60 años, 62, que ya tenía un buen capital y salía una pensión. De hecho, en Chile se pueden jubilar anticipadamente a cualquier edad con 70% de reemplazo, me parece. ¿Qué significó? Que esta jubilación anticipada ordinaria se alcanzaba con aportes voluntarios. Entonces, gente con mucho dinero
que le faltaba, a cualquier edad, le faltaba para llegar al 40%, ponía aportes voluntarios, su dinero, alcanzaba la tasa de reemplazo y se llevaba todo el dinero. Luego vino la industria bancaria, que ofrecía los servicios para preparar el expediente para hacer el retiro, la jubilación anticipada con un préstamo bancario. Líneas de producto, líneas de negocio de bancos diciendo, le falta para la hipoteca, por favor, le llenamos los papeles. Su capital de trabajo para la empresa, tiene AFP, le decimos cómo sacar el dinero. Y ya la parte ya de generación total, prestamistas ilegales haciendo la operación, porque el dinero tenía que estar parqueado unos cuantos días para el trámite y se iba el 95% del capital, perdón, pero solo de la parte obligatoria, porque la parte prestada no estaba grabada. Entonces, la perforación total, eso explica, y vamos a ver por qué se disparan los retiros del sistema. Y esto lleva a que la edad promedio de jubilación bajara a 58 años, que es fatal, porque anteriormente, al ser 65 años la edad mínima, el promedio debía estar 67, 68, 69, y baja promedio 58. Entonces, ¿qué vemos en el PAI? El azul, la parte más grande, son lo que se llevaron en efectivo, la gente que se llevó el lump sum. El amarillo son los que se llevaron un mix de un poquito de pensión y retiro. Y solo el 1% de la población en este periodo, a partir de la ley, sacaba un producto pensionario. Y al otro lado podemos ver la evolución mensual del número de rentas vitalicias. Y vemos que al año, entre el 2016 y 2018, solo 89 personas han sacado rentas vitalicias. La mayoría de gente, cash. Y este es el gráfico puesto de otra manera que mostraba Manuel. Que ahí les muestro cómo se dispara. Venía así, ¡pum! Estos son las jubilaciones anticipadas. Esto es el número de gente. Pasamos de 9.600 jubilados a 71.000. ¿Qué país puede pasar de 9.000 a 71.000? ¿Con envejecimiento súbito? No. Esto es gente que encuentra los cracks en el sistema, arbitra el sistema y deja de aportar un año, se presta para la jubilación anticipada ordinaria. Esto es un sistema atacado por gente que conoce los huecos y se logra un aumento fuertísimo de gente. Miren cómo el 2016 71.000, 2017 71.000, 2018 77.000, de lo que era un promedio de 9.000, 8.000, 7.000. Esto es en gente, veamos en dinero. En dinero no es tanto porque mucha gente con poca cuenta se estaba llevando el dinero. Y es lamentable porque eran personas de clase media baja, que tenían capitales bajos, pero que aún dejando el dinero parqueado por el resto de su vida laboral, con el rendimiento de la AFP, podía llegar a tener un capital interesante de jubilación. Pero jubilarse a los 55 con una renta vitalicia sale un número ridículo. Entonces, esto es en monto. Y acá vemos en azul lo que era pensión. Pensión, se va. Siempre queda gente que entiende, son poquitos, que están sacando pensiones. Y aquí se ve claramente por tipo de jubilación. Si ven, el área azul eran las pensiones, rentas vitalicias de jubilación legal 65 años, que empieza a prácticamente desaparecer. El grueso, que es este azul, viene a ser, es un concepto que en la superintendencia no sabíamos cómo llamar a esta gente porque no son jubilados, se les llamaba retirantes, porque retiran el dinero bajo el amparo de una ley de jubilación. Entonces los retirantes, esto es el número de gente que tienen reja, la jubilación anticipada por desempleo, son este inmenso número de gente en azul. Y miren una cosa de lo más ridícula, estos son los retirantes de jubilación legal, o sea, estos son los que tienen 65 años. Los que tienen 50 y tantos son la mayoría de los que se llevan el dinero. Entonces, en una entrevista en un periódico, a un periodista le dije, mire, nuestro sistema privado de pensiones se ha convertido en un sistema obligatorio de ahorro para la mediana edad. Y si supieran las historias de gente que logró el viaje a Hawái, el auto de lujo, renovar la casa, capital de trabajo, o sea, la perversión total de lo que es un régimen de jubilación. Esto entonces es el número de jubilados. Y ahora, noten este anaranjado que casi no se nota, el número de gente son los de jubilación anticipada ordinaria, que son los que le contaba que logran un préstamo, gente de plata, gente que tiene un capital interesante, se presta dinero y se lleva toda la plata. Miren que en número de gente no llama la atención, 1.500, pero miren en plata, en dinero es esto, casi llega a una tercera parte de lo que es en volumen los de jubilación por desempleo, y estos son en plata los que se jubilan a la edad de jubilación. Entonces, ¿qué está pasando?
que mucha gente que probablemente podía haber ahorrado más, hubiera llegado a la jubilación con un capital interesante, se lo está llevando a los 50 y tantos. Entonces, y las historias son variadísimas, ¿no? Gente que dice, me compro un departamento y lo alquilo. Tengo una amiga que hasta ahora está con la historia que lo va a alquilar. Ya tiene 2 años con el departamento comprado y aún no consigue acondicionarlo. Y le digo, ¿te das cuenta de todo lo que has perdido? Entonces, un poco lo que decía Manuel y la gente del BID, que la gente está feliz con lo que ha hecho. Y eso es bien difícil de poder contrarrestar, porque sienten que han tomado la decisión correcta. Hay casos patéticos de gente que sacó el dinero y utilizó una cuenta transaccional en el banco que paga 0.0001% y el dinero se quedó ahí. Y cuando les preguntan dicen, es que yo voy a sacar más rentabilidad. Y el dinero está ahí. Entonces, acá hay un tema de conducta, de comportamientos que aparentemente son irracionales, pero que va a tener una consecuencia muy dura de acá a unos años. Y esto complementa lo que mostró Manuel. Manuel nos ha contado el fruto de un trabajo de entrevistas, de surveys, que como toda entrevista puede tener suceso, la muestra, ¿no es cierto?, que la gente diga la verdad, pero es una metodología, digamos, respetable. En cambio, lo que hace es tratar de seguir, aprovechando que la Superintendencia de Perú es de banca, seguros y pensiones, conseguimos el dato de porque teníamos los documentos de identidad, de los que habían retirado el dinero, y respetando el secreto bancario, le pedimos a los colegas de banca que le preguntaran a los bancos y otras compañías financieras que dijeran de esos documentos de identidad quiénes tenían cuentas a plazo. No nos interesaba quién, sino el volumen total. Y así pudimos rastrear. Y empecemos por el destino de los fondos. Este chiquitito 1.2 son las rentas temporales con vitalicia diferida. 0.5, renta vitalicia pura. Renta vitalicia escalonada. Estos productos acá es nada, ¿ok? ¿Qué es 23%? Bancos. Gente que el dinero lo habría llevado a los bancos. Anaranjado son seguros, pero ¿cómo así seguros? Ante el caos que se presentó con el dinero puesto ahí a disposición de la gente y que las compañías de seguros perdieron el mercado de rentas vitalicias, se reinventaron y ofrecieron annuities, rentas, pero a plazo fijo, que ya no cubría el riesgo de longevidad. Es decir, el afiliado entrega el dinero y la compañía le dice, te voy a dar una rentabilidad por 10 años. Y puede ser con devolución de capital al 100%, 80% o nada. Entonces, ya a nadie le importa el riesgo de longevidad, pero sienten que tienen una pensión, que no es pensión, que está sujeto al plazo que ha tomado. Entonces, este mercado es el año 2017. Tengo entendido ahora que debe estar el triple de esto. Ha crecido un montón. Porque esto es muy importante. La gente lo entiende. O sea, no entiende el riesgo que está tomando, pero entiende que uno es su dinero, sabe que es su cuenta y que le entrega a la compañía una mensualidad y su capital está ahí. Y si se muere, lo van a heredar sus beneficiarios, o sus herederos, para que no hay beneficiarios. Entonces, mucha atención con qué producto la gente entiende y que creen que es una pensión, pero no lo es. Este monto es interesante. Al 2017, 13% se quedó en la AFP, pero como aporte voluntario sin fin previsional. Es decir, el dinero no salió en la AFP. Lo que pasa es que la AFP le decía al cliente, mire, aproveche de sacar su dinero porque en cualquier momento cambia la ley, pero se queda con nosotros, pero la saca cuando quiere. Entonces, recordaba esta mañana cuando hablaban de la flexibilidad total. Es decir, sigue en la AFP, tengo la rentabilidad de la AFP, me cobran más comisiones, no sé si le explicaron eso al afiliado, y el dinero sigue en la AFP y tengo los beneficios de tener una cuenta que tiene renta variable y renta fija. Y el 2017 fue un buen año. Entonces, 13% de los fondos salen del sistema previsional y entran como ahorro voluntario en la propia AFP. Y absurdo porque estos afiliados, si decidían dejar el dinero ahí, dejarlo parqueado en la AFP, en la mayoría de los casos que venían de la comisión por salario antigua, no pagarían comisión y el dinero seguiría ahí. Hacían que fondos que ya habían pagado comisión, pagaran comisión de nuevo por ser aporte voluntario, a pesar que el dinero salió de su propia cuenta. Decisión totalmente irracional. La AFP feliz, porque está cobrando de nuevo por lo que ya había cobrado. Y el hueco negro, 56% que no encontramos huella, que entendemos que se ha ido a consumo, pago de deudas o simplemente usarlo para cualquier fin. Finalmente, para terminar esta presentación, ¿qué retos tenemos en Perú en la fase de desacumulación? La pregunta que me han hecho en el almuerzo y en los breaks a cada rato es, ¿y van a volver los productos previsionales? ¿No les incendiarán la superintendencia si sacan una norma así? Entonces, lo primero, debido a las bajas densidades de cotización, el promedio de cuentas individuales de la gente que llega a los 65, y más aún si se han sacado dinero para hipotecas
o han sacado un retiro previo por jubilación anticipada, va a ser una cuenta muy reducida. Entonces, lo que el sistema venía votando era pensiones promedio de $315, que a nadie le parecía que eran lo suficientemente altas, y tasas de reemplazo de 38%. El atractivo del retiro en cash supera cualquier preocupación referida a la ausencia de ingresos en la vejez. Si esta fuera una película y requerimos un soundtrack, la canción debería ser Forever Young, de Alphaville, ¿se acuerdan? Forever Young. Todos van a ser jóvenes por siempre y van a seguir trabajando y sus hijos serán cargos de ellos o harán una inversión tal que tendrán rendimientos espectaculares. Entonces, es un sobreoptimismo. Nadie está viendo el tema de longevidad. Creo que parte del problema es ser un país joven. Estamos en pleno bono demográfico. Y una generación que ha visto a sus abuelos que no la pasaban tan mal porque la red de seguridad familiar funcionaba. 7, 8 hijos, siempre se hacía alguien cargo del abuelo o la abuela. Mi abuela rotó en 3, 4 casas en sus últimos 20 años, tenía 5 hijos. Entonces era fácil, y los hijos con casas. Quiero ver ahora a mis contemporáneos en departamento, 2 hermanos, a ver cómo se turnan a los 4 abuelos. Entonces el tema que el cash le gana a cualquiera. Inclusive, muchos de los que se jubilan a los 55 años ven la cuenta individual como capital de trabajo. Dicen, esta es la oportunidad para finalmente el negocio que siempre quise hacer, a pesar que las tasas de quiebra de microempresas en el Perú son altísimas. Y he escuchado casos de el dinero que le presta el cuñado para su negocio de delivery de cerveza y que el dinero desaparece. Las compañías de seguros que perdieron el mercado de rentas vitalicias han tomado fondos de jubilación, les decía, a través de rentas a plazo fijo, rentas flex, con y sin devolución de capital. ¿Cuál es el reto? Lo que estamos pensando es diseñar productos previsionales voluntarios, empezar con voluntarios, que tengan la renta flex que da la compañía de seguros hoy, pero que tenga atada una renta vitalicia. Es decir, el tipo que saque su renta flex, que ya lo conoce, que el mercado ya ha sido exitoso, pero que regulatoriamente hacemos que ese producto tenga la renta vitalicia 10, 15 años después. ¿Por qué? Porque la visión de la persona a los 65 es diferente a los 75, 80. Ya la vejez la tiene al frente o la tiene dentro. Entonces, debiera ser un producto más atractivo. Y bueno, ya hemos empezado con la desregulación del proceso de jubilación, dando más espacio para diferenciación en calidad de servicio. Antes el proceso era demasiado burocrático y lo hemos regulado. Con esto he terminado. Muchas gracias, Jorge. Olga. No, aquí me han dejado para el final, así que voy a reclamar equidad de género. Bueno, yo agradezco la invitación para presentar acá. Voy a tocar algunos de los puntos que tocó Manuel en su presentación, en la introducción. Básicamente, la presentación está estructurada, primero hablando un poco de cuál nosotros pensamos que son los principales elementos que debiesen estar en un buen diseño de la etapa de desacumulación. Acá tengo algunos elementos que consideramos que son importantes. Primero, bueno, la pensión debe cumplir algún objetivo de suavizar consumo entre la etapa activa y la pasiva. De hecho, estamos con una reforma previsional donde el foco principal de la reforma es la suficiencia de las pensiones y el perfil de pagos. Si bien el tema de suficiencia no lo voy a tocar directamente acá, cuando uno habla de modalidades de pensión y cuál es la mejor estructura y mecanismo para que las personas elijan la modalidad, es también relevante entender si el nivel de las pensiones es adecuado. De alguna manera la selección de modalidad pasa como a otro plano si la gran demanda, ¿cierto?, de las personas es que las pensiones son bajas y que hay un problema de suficiencia importante en el país. Pero dejando eso un poco de lado, me voy a enfocar en la selección de modalidad y cuáles son los mecanismos que hemos ido introduciendo con el tiempo para propender a que esa selección se ajuste a una selección óptima, a costos razonables y que la persona tenga la mayor información sobre la mesa. Otro de los elementos para el buen diseño es que tiene que haber algún balance entre flexibilidad y protección.
las personas valoran, ¿cierto?, una estabilidad en los pagos, pero también valoran el poder transitar entre la etapa activa y la pasiva con algún diseño de pagos de pensión que les dé algún tipo de flexibilidad de poder combinar pensión con ingreso laboral, por ejemplo, si es que están transitando de la etapa activa a la pasiva, pasando de un trabajo de jornada completa a un trabajo de media jornada, que van a requerir complementar con pensión en unos primeros años, mientras continúan recibiendo ingresos laborales, para después pasar a recibir solo ingresos provenientes de la pensión. La protección contra el riesgo de longevidad también es relevante. Nosotros hemos tenido bastante discusión sobre estos temas últimamente. Hay cuestionamientos respecto al retiro programado. Algunos argumentan de que no es un producto de seguridad social, porque todos los riesgos lo enfrenta el afiliado, y han salido ciertas alternativas y propuestas que le incorporan al retiro programado un cambio de diseño con tal de tener un seguro de longevidad ahí también. Las opciones por defecto también son una posibilidad como parte del diseño. Nosotros hemos evaluado el tener alguna opción por defecto, pero parece que en el tema de selección de modalidad no es tan trivial el definir una opción por defecto que técnicamente uno piense que es robusta. Después, la comunicación y la información y cuál es el diseño en el cual la persona tiene que tomar la selección de modalidad también es importante, y hemos hecho también ahí algunos esfuerzos de cómo se comunica y cómo se informa de mejor manera a los afiliados. Y por último, y tiene que ver con el tema de este seminario, ¿cierto? Vamos a tener presentaciones donde vamos a mirar mucha experiencia internacional y cómo otros países lo están haciendo. Es que uno tiene que tener la apertura, ¿cierto?, de poder mirar experiencias exitosas en otros lados, que le incluyan al diseño cosas que uno no ha pensado o no están presentes todavía en el sistema de pensiones. Y en este caso, por ejemplo, está el tema de compartir riesgos, esquemas colectivos y esquemas de seguros y garantías. En un sistema de pensiones como el chileno, también los riesgos relevantes a considerar, de longevidad, inversiones, tasa de interés y de capital humano, ¿cierto? El mercado laboral tiene implicancias importantes en la etapa de acumulación, densidad de cotizaciones en el caso chileno que son relativamente bajas, sobre todo para mujeres y para jóvenes. La densidad de cotizaciones para las mujeres bimodal, hay un grupo importante de mujeres que tienen densidades muy bajas, 20%, bajo el 20%, otro grupo que está por arriba, pero es muy heterogéneo la densidad de cotizaciones, y el diseño del sistema tiene que en el fondo adaptarse a que esa es la situación, independiente de reformas laborales que puedan mejorar eso. Acá les voy a mostrar la evolución de los principales determinantes del monto de la pensión. Esto es el fondo C, el sistema de cuentas individuales, ¿cierto? Uno puede optar entre 5 tipos de fondos. Este es el fondo que se introdujo con la creación del sistema. Y ustedes pueden ver ahí cómo la rentabilidad anual promedio real ha ido cayendo desde la creación del sistema hasta ahora. Podemos ver que en la década de los 80 el promedio anual era un 12%. En los últimos 10 años esa rentabilidad ha caído en torno a un 4%. Estas son las tasas de interés técnicas del retiro programado y la tasa implícita de la renta vitalicia, y vemos que ha caído de niveles de 6-7% a tasa en torno a un 3%. Y finalmente tenemos los ajustes en expectativa de vida por la actualización de tablas de mortalidad que hacemos regularmente. Y ustedes pueden ver ahí que entre las tablas del 85 y del 2014, para hombres hubo un aumento en la expectativa de vida, la edad legal, de un poco más de 3 años y medio, y para el caso de las mujeres, 6 años. Entonces, yo combino todos estos efectos, ¿cierto?, que han pasado simultáneamente, y el efecto en la pensión es
sustancial. Yo les comenté recién, ¿cierto?, que nosotros hemos actualizado periódicamente las tablas de mortalidad, pero lamentablemente otros parámetros regulatorios, como la tasa de cotización, se mantiene en el 10% que estuvo cuando se inició el sistema. Y eso, de hecho, es una de las medidas de la reforma previsional, es aumentar esa tasa a un 14%, posiblemente 14% no va a ser suficiente, pero es un primer paso, con tal de tener un ajuste, ¿cierto?, que nos lleve a tener niveles de pensiones mayores, dada la coyuntura y la evolución de los principales determinantes en todos estos últimos años. Ahora, ¿cuál es el marco regulatorio para seleccionar modalidad de pensión? El año 2004 se introduce el SCOMP. Su principal objetivo fue brindarle mayor competencia e información al mercado de productos de pensión. En la próxima lámina voy a hablar más detalladamente cómo funciona. La selección de modalidad, hoy día hay 4 alternativas. Está el retiro programado, la renta vitalicia inmediata, uno puede combinar retiro programado y renta vitalicia, y además está la modalidad de renta temporal con renta vitalicia diferida. Adicionalmente, aquellos afiliados que no alcanzan a financiar con el valor de sus ahorros la pensión básica solidaria, no pueden optar a elegir modalidad. Ellos se van directamente a un retiro programado. Entonces, en definitiva, el SCOMP, entran al SCOMP todos aquellos afiliados que pueden financiar una pensión por sobre la PBS. Está también el pilar solidario, que se introduce con la reforma del 2008. Es un beneficio no contributivo, está focalizado en el 60% más pobre de la población. Y cuando uno analiza las modalidades de pensión y analiza estos riesgos que yo les mencionaba antes, también hay que tomar en cuenta el diseño de este pilar solidario. Ha sido una herramienta muy efectiva para aliviar pobreza, para aumentar las pensiones, pero también es un mitigador de riesgos por la manera en que está diseñado. Entonces, en definitiva, cuando yo analizo cuál es el riesgo de longevidad a una persona que eligió retiro programado, pero que tiene pilar solidario, es distinto a cuando yo analizo cuál es el riesgo de longevidad de alguien que tiene solo retiro programado y no tiene beneficios solidarios. Y el pilar, dependiendo del régimen en que la persona se encuentre, otorga, entrega seguro de longevidad completo o entrega seguro de longevidad parcial, porque al menos le va a asegurar un piso de pensión vitalicio a la persona. Después, como les comenté, las tablas de mortalidad tienen una vigencia de 6 años, se definen en forma conjunta entre 2 reguladores, cumplen con las mejores prácticas entre países OCDE, son dinámicas porque incorporan factores de mejoramiento. De hecho, tuvimos la asesoría de la OCDE en la última actualización de tablas de mortalidad. Pasando ahora específicamente a este sistema de consultas y ofertas de monto de pensión, es un sistema electrónico interconectado entre las compañías de seguros, la AFP y los asesores previsionales. Y el principal objetivo es entregar en forma clara y comparable información de las ofertas de las distintas modalidades. En el fondo conecta oferta y demanda de modo transparente, simultáneo, con el objetivo de propiciar la competencia. Solo se puede pensionar, primero, quien cumple el requisito de tener una pensión autofinanciada por sobre la PBS, pero solo esas personas pueden entrar a este sistema, no pueden pensionarse de otra manera, y tienen que seleccionar ahí dentro del sistema la oferta que la compañía le hace de renta vitalicia. Entonces, en definitiva, este mecanismo lo que hizo fue que redujo de manera muy significativa los costos de búsqueda. Eliminó las asimetrías de información. Acá este sistema es ciego, se conocen las principales características de la persona, el saldo, los beneficiarios, la edad, pero yo no tengo información adicional. Y las compañías tienen que ofertar. A mí me llega un certificado de ofertas, yo puedo elegir diferentes modalidades
y me llega en ese certificado toda la información relevante y yo con esas ofertas elijo aquella modalidad que se ajusta mejor a mi perfil. El inicio de operaciones fue agosto del 2004. ¿Y cuál era la situación previa a SCOM? La situación previa a SCOM era que había un nivel alto de comisiones de intermediación, en torno al 6-7% sobre el saldo. Había conflictos de interés, había uso excesivo de jubilación anticipada, o sea, en definitiva los agentes de venta les convenía que uno se pensionara lo antes posible, porque obviamente así cerraban el negocio de intermediación. Ya habían asimetrías de la información, o sea, a las personas les costaba mucho poder lograr una buena oferta porque no tenían los mecanismos como para buscar esa información. Los avances y las medidas introducidas por la ley que introduce SCOM, se establecieron límites a estas comisiones de intermediación. Un 2% para la intermediación de rentas vitalicias, un 1,2% el retiro programado. Las tablas de mortalidad se definen periódicamente y en conjunto entre dos reguladores, también eso fue introducido por esta ley. Y se cambian los requisitos para jubilación anticipada, haciéndolos mucho más exigentes que antes. Adicionalmente, en la reforma previsional del año 2008 se creó la figura del asesor previsional independiente, que también intermedia pensiones a través del SCOM. Y si uno hiciera una evaluación hoy día de la situación post-SCOM, uno diría de que la mayoría de las deficiencias fueron realmente resueltas y se avanzó mucho en transparencia, en competencia, en costos y en entregarle a los pensionados ofertas que son competitivas. Pero hay otros espacios de mejora. Hubo el año pasado un análisis del mercado de rentas vitalicias y del funcionamiento de SCOM que hizo la Fiscalía Nacional Económica. Entregó un informe que es público. Donde salen a la luz algunos análisis adicionales respecto a cuál es el rol de los agentes de venta, cuál es el valor agregado de la asesoría y el grado de competencia y oferta externa que hay en el SCOM. Entonces, antes de pasar a los cambios regulatorios que se han hecho y qué es lo que la reforma previsional está considerando en selección de modalidad, les voy a contar acá los principales resultados del año 2018. El flujo de nuevos pensionados del año fue en torno a 155.000 personas. Un 33% de estos fue al SCOM. El resto no alcanzaba a autofinanciar la PBS para poder elegir modalidad. Entonces, todo el resto se fue a retiro programado. De los que sí pudieron elegir modalidad, ahí está la participación de las distintas modalidades. Retiro programado y renta vitalicia muy cercano, 28-29%. Y la modalidad que está aumentando de forma bastante importante sus participaciones, la renta temporal con renta vitalicia diferida. El año 2018 la participación fue por sobre el 40%. Esta modalidad ha venido creciendo de manera importante en los últimos años. Y yo creo que principalmente es porque satisface alguna necesidad de liquidez con una pensión estable a futuro. Ahora, a uno le gustaría que este producto se pudiera desarrollar más, ¿cierto? Tiene el diferimiento promedio son casi 2 años. Los diferimientos máximos que se han dado han estado en torno a los 7, 8 años, pero son excepciones. Y además, la regulación define una razón entre la renta temporal y la renta vitalicia, que la gran mayoría de las veces las personas eligen que la renta temporal sea 2 veces la renta vitalicia diferida que van a empezar a recibir 2 años después. Uno podría pensar en combinaciones distintas, ¿cierto?, que pudiesen satisfacer distintas necesidades de los pensionados. Por ejemplo, yo podría querer tener un componente de renta temporal que sea más bajo para que después la renta vitalicia diferida me asegure un piso más alto
para edades más avanzadas. Esto es lo que les acabo de comentar, la evolución en la selección de modalidad dentro del SCOM. Esto es ya mirando a los nuevos pensionados, pero totales. Aquí están los que además se tienen que ir de manera obligada al retiro programado. Ustedes pueden ver que en los últimos años ese porcentaje de pensionados fluctúa entre el 60 y el 70%. Pero si ponemos en contexto el sistema completo y todos los beneficios que el sistema entrega y queremos mirar, ¿cierto?, qué es lo que pasa con el riesgo de longevidad y quiénes están expuestos realmente a este riesgo de longevidad, uno puede ver de que del stock de pensionados habría un 25 y un 30% que está expuesto al riesgo de longevidad, porque son personas que solo están en la modalidad de retiro programado sin estar recibiendo beneficios del pilar solidario. Entonces, en definitiva, cualquier esfuerzo que uno quisiera hacer para meterle al sistema mecanismos que cubran a los pensionados de este riesgo de longevidad, tiene que partir por identificar cuál es el universo de esos pensionados a los cuales no se les ha cubierto ese riesgo. Respecto a cambios normativos del SCOM, en el año 2018 y emitido en enero del 2019 hicimos cambios normativos que tienen que ver principalmente cómo se presenta la información en el certificado de ofertas, que es el certificado que el afiliado recibe para tomar la decisión, en términos de hacerla más entendible, que los costos involucrados en el proceso estén explícitos, que se entiendan mejor. Entonces, los montos de pensión antes se presentaban solo en unidades de fomento, ahora se presentan también en pesos. Hay una medida que calcula las diferencias anuales en pensión respecto de la mejor oferta, y eso, en el fondo, la manera de decírselo a la persona es lo que dejaría de percibir en un año si elige una pensión de un valor menor a la mejor oferta. Se transparentan y se dejan explícitas de modo mucho más entendible cuáles son las comisiones de intermediación involucradas en el proceso. Y además se incluyó una etapa previa a la selección definitiva en que la persona tiene que confirmar que está tomando una oferta que no le entrega el valor más alto de renta vitalicia. Entonces, en el fondo tiene que dejar constancia que sabe que el sistema le está ofertando algo de un valor más alto, pero eligió otra cosa porque valoró la clasificación de riesgo de la compañía o por algún otro motivo. Entonces, tiene que confirmar que la decisión que está tomando es la correcta. También estamos involucrados en un estudio de hacer una evaluación experimental del certificado para tratar de sacar, en el fondo, recomendaciones adicionales de qué manera uno podría modificar el certificado de ofertas para llevar a que las personas elijan de manera más óptima la modalidad de pensión. Ahora, ya pasando a la reforma previsional que está en discusión en el Congreso, las principales medidas que se están adoptando que tienen que ver con cubrir riesgos y con la etapa de desacumulación es que se está ampliando el rol del pilar solidario en entregar seguro de longevidad. También se autoriza a los afiliados a comprar rentas vitalicias diferidas antes de la edad legal de pensión. Para mejorar la oferta de pensión en el SCOM se elimina la oferta externa. Ya creo lo que pasa es que en el diseño del SCOM, dentro del sistema, uno recibe las ofertas de las diferentes compañías, pero adicionalmente, luego de esa primera instancia de ofertas, uno podía ir con el agente o directo o con el asesor previsional a la compañía y la compañía te mejoraba la oferta. Pero resulta de que la evidencia indica que un porcentaje muy alto de rentas vitalicias se cierran con la oferta externa.
en torno a un 90%. Y eso principalmente, ¿cierto?, es indicación de que la competencia dentro del sistema no es tan potente. Si uno de hecho después compara los cierres externos respecto a la mejor oferta interna y lo hace variar dependiendo de la intermediación, del canal que se usó como intermediación, uno ve que si uno entra a SCOM con el agente de venta de la compañía, la diferencia con respecto a la mejor oferta interna es de un 3%, con asesores un poco menos el efecto negativo y directo en un 0,2%. Entonces, en definitiva, era un mecanismo que el diseño lo introduce con la lógica de mejorar las ofertas, pero que en la práctica debilitó las ofertas que se hacían dentro del sistema. Y finalmente, esto es algo que también la reforma está abordando, que es tratar de introducir características adicionales de los afiliados por nivel socioeconómico, con tal que las compañías sean capaces de hacer mejores ofertas. ¿Y esto por qué lo digo? Porque hay cierta evidencia de que personas con ingresos más bajos, saldos más bajos, tienen menores expectativas de vida. Y cuando uno va a mirar los resultados del SCOM, ve primero de que el número de compañías que ofertan rentas vitalicias aumenta con el percentil de ahorro. Lo que me refiero es que las personas con bajos saldos y bajos ingresos reciben menos ofertas. Y segundo, si uno quisiera usar como proxy de variable de calidad de las ofertas la razón entre la renta vitalicia y el primer pago del retiro programado, también ve una relación creciente en función del saldo. Por lo tanto, habrían mejores ofertas para saldos mayores. Entonces, igual, en saldos bajos hay un trade-off, ¿cierto?, entre el costo de proveer la renta vitalicia y estas diferencias en expectativas de vida que quizás no se están reflejando en las ofertas que el SCOM está entregando. Ya, termino. Las principales conclusiones y desafíos, ¿cierto? Necesitamos entregar información clara y precisa para la toma de decisiones adecuadas. Tienen que haber coherencia entre las medidas adoptadas para la etapa activa y la pasiva. El diseño de modalidades se tiene que adaptar a las necesidades y preferencias, ojalá a un costo bajo y con asesoría independiente. Y los parámetros regulatorios deben ser actualizados con frecuencia. Nosotros tenemos parámetros que sean actualizados con frecuencia, pero por ejemplo la tasa de cotización es algo que no se hizo y que esta reforma, ¿cierto?, es una de las medidas más importantes que se están discutiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Olga. Dejamos a Olga para el final, para cerrar con broche de oro. Era la única que traía buenas noticias, así que, bueno, no tenemos tiempo para preguntas, pero los invito a aproximar a nuestros panelistas en los pasillos. Muchas gracias.